Fue aquel día, con la mano extendida sobre el lomo caliente de Pancho, que finalmente entendí que la mentira más absurda que jamás habían contado sobre mí también había sido mi salvación. El burro que crié desde pequeñito acabó dándome lo que nadie pudo: tiempo. Tiempo para esconderme, tiempo para respirar, tiempo para no morir. Y dime, ¿alguna vez has tenido que tragarte una historia tan retorcida solo para proteger tu propio pellejo? Mi nombre es Leandra Ramos, pero aquí en el interior de Guanajuato, allá en el tramo de camino de tierra entre San Miguel del Chico y El Realito, todo el mundo siempre me llamó Doña Lea, esa vieja terca, rodeada de animales, que mira al mundo como quien ya ha visto demasiada tragedia como para asustarse con cualquier chisme. Hoy, a mis 79 años, el tiempo ya me ha marcado de todas las formas. Manos callosas, la piel arrugada como un paño olvidado bajo el sol del desierto, y una calma que solo nace después de mucha guerra silenciosa. El polvo fino de Guanajuato tiene un olor propio, una mezcla de tierra seca, sol antiguo y secretos guardados. A mis 79 años, conozco ese olor como conozco las arrugas de mi propio rostro. Cada línea cuenta una historia, un verano despiadado, una noche de llanto silencioso. Hoy, sentada en mi silla mecedora de mimbre, con el sol de la tarde pintando de naranja las paredes de adobe de mi casa, he decidido que una de esas historias, la más pesada de todas, necesitaba por fin encontrar el aire. Fue en aquella mañana cálida y seca, con el sol ya partiendo las piedras del camino, que finalmente le escupí al mundo una verdad que me tragué durante casi 70 años. El burro que crié toda la vida no era padre de nadie, pero fue precisamente el chisme sobre él lo que me salvó de la peor de las desgracias. Y dime, ¿alguna vez has dejado que una mentira fea te proteja de una verdad que podría destruirte? Pues yo lo hice sin pestañear, porque una mujer de pueblo pequeño aprende pronto que, a veces, el silencio guarda más que cualquier palabra. Mi nombre es Leandra Ramos, pero aquí en San Miguel del Chico, todos me conocen como Doña Lea. Mi columna ya no es recta como un cactus, y mis manos, manchadas por el tiempo y el trabajo, tiemblan un poco al sostener la taza de té de canela. Pero mi memoria, esa es afilada como un trozo de vidrio roto. Y ella me lleva de vuelta a un tiempo en que yo era solo una niña con trenzas y sueños pequeños, sin saber que el destino me reservaba una carga del tamaño de una montaña. Antes de sumergirme en las aguas turbias de mi pasado, quiero hacerte una invitación. Aquí, en este porche, muchas historias ya han sido contadas al viento, y mientras me preparo para desatar los nudos de la garganta, te invito a que te sientes conmigo. Si historias como la mía, que nacen del polvo y la terquedad, tocan tu corazón, considera suscribirte a este canal. Así, no te perderás ninguno de los secretos que la vida insiste en contarnos. Ahora, acércate. La tarde es larga, y mi historia, más aún. Todo comenzó con el calor. No el calor del sol, sino el calor que nace dentro de una sin pedir permiso. Ese que hace que la sangre corra más rápido y la boca se seque. Yo tenía 16 años y ese calor tenía un nombre: Álvaro. Pero antes de hablar de él, necesito hablar de Pancho, porque, al final de cuentas, fue el nombre de un burro inocente el que se entrelazó al mío para siempre, como una plaga o una bendición. Depende del día en que me preguntes. La verdad es que la historia que la gente de San Miguel cuenta no es mi historia. Es solo la cáscara, la parte fea y retorcida que podían ver. La pulpa, la semilla, el jugo amargo y dulce. Todo eso quedó guardado aquí dentro, en el pecho, por más de 6 décadas. Y hoy, el pecho está cansado de cargar tanto peso. Hoy, la verdad necesita ser más ligera que el polvo que danza en este rayo de sol. Y la verdad es que el amor, la vergüenza y la supervivencia pueden crear la más extraña de las mentiras. Una mentira que, por más absurda que pareciera, fue el único bote que encontré en medio de la tormenta. Y me aferré a él con la fuerza de quien no quiere morir ahogada. Para entender la tormenta, es necesario conocer la calma que vino antes. San Miguel del Chico, en los años 60, era un puñado de casas de adobe y una iglesia blanca que parecía vigilar a todos. La vida era regida por el sol y las estaciones. Mi padre, don Ramiro, era un hombre de pocas palabras y muchas reglas. Su rostro, curtido por el sol, raramente sonreía. Para él, el mundo se dividía en trabajo y obligación. Mi madre, Carmen, era su sombra silenciosa, una mujer de manos ágiles y mirada resignada. Tenía 7 hijos que criar, y yo, Leandra, era la cuarta, perdida en medio de la escalerita.
Nuestra casa era sencilla, 2 habitaciones, una cocina con estufa de leña y suelo de tierra apisonada que mi madre barría con un esmero casi sagrado. Afuera, un pequeño corral y un terreno donde sembrábamos maíz y frijoles para nuestro sustento y para vender en el mercado. Mi vida era una rutina de tareas: despertar antes que el gallo, sacar agua del pozo, hacer las tortillas, ayudar en la siembra, cuidar de los hermanos menores. No había mucho espacio para soñar, pero yo soñaba de todos modos. Soñaba con los colores de las faldas de las muchachas de la ciudad de Guanajuato, con el sabor de un refresco helado, con una vida donde pudiera elegir mi propio camino. Fue en uno de esos días de mercado que Pancho entró en mi vida. Era un burrito bebé, un borrico tan flaco que los huesos de la cadera parecían querer rasgarle el cuero. Tenía orejas enormes y caídas, y una mirada que contenía toda la tristeza del mundo. Estaba atado a un poste, rechazado, el último de una camada que nadie quiso. El dueño, un hombre gordo y sudoroso, estaba a punto de llevarlo al matadero. Sentí una punzada en el pecho. En aquel animalito frágil, vi un reflejo de mi propia insignificancia. Tiré de la falda de mi padre. «Papá, por favor», murmuré. Él miró al bicho con desdén. «¿Para qué queremos otra boca que alimentar, Leandra? Eso no sirve ni para carga. Yo lo cuido», prometí, con una convicción que me sorprendió. «Yo comparto mi comida con él. Puede ayudarme a llevar los cántaros de agua». Mi padre refunfuñó, pero por algún milagro, quizás por el precio irrisorio que pidió el dueño, o quizás por un raro momento de debilidad, cedió. Me llevé a Pancho a casa como si hubiera ganado el mayor de los tesoros. Y él se convirtió en mi confidente. Mientras mis hermanos corrían y peleaban, yo pasaba horas en el corral, cepillando su pelo, contándole mis secretos más tontos. Él no me juzgaba. Solo inclinaba su cabeza orejona y me miraba con aquellos ojos líquidos y pacientes. Pancho creció y se convirtió en un burro fuerte, aunque nunca perdió su aire melancólico. Me seguía a todas partes. Era él quien cargaba la leña que yo recogía, los cubos de maíz, los cántaros de agua. En las tardes calurosas, cuando me sentaba a la sombra de un pirul a descansar, él apoyaba la cabeza en mi regazo, y el calor de su cuerpo era un consuelo. Para el resto del pueblo, era solo un burro. Para mí, era el único ser en el mundo que conocía a la verdadera Leandra, la niña que tenía miedo de la oscuridad, que soñaba con aprender a leer de verdad, no solo a deletrear el catecismo, y que sentía una soledad que no sabía nombrar. Esa conexión, tan pura e inocente, sería más tarde retorcida y envenenada por la maldad humana, transformada en el arma que casi me destruyó. Pero, en aquella época, el amor que sentía por Pancho era la cosa más simple y verdadera de mi vida. El verano de mis 16 años llegó más caluroso y polvoriento de lo normal. El río se secó hasta el punto de que se podía cruzar a pie, y el aire vibraba con el zumbido de las cigarras. Fue en ese verano que Álvaro regresó a San Miguel del Chico. Era hijo de don Julio, el albañil, pero había pasado los últimos 2 años trabajando con un tío en la Ciudad de México. Volvió diferente, más alto, más ancho de hombros, con una confianza en la mirada que los muchachos del pueblo no tenían. Usaba pantalones ajustados y una camisa blanca que parecía siempre limpia, un milagro en nuestra tierra polvorienta. Su cabello era oscuro y brillante, peinado hacia atrás con algún tipo de aceite que olía a flores y a ciudad grande, y tenía una sonrisa. Ah, esa sonrisa. Era lenta, perezosa, y parecía prometer secretos y aventuras. Lo vi por primera vez en la plaza, después de la misa del domingo. Yo estaba con mis hermanas, y él estaba apoyado en la pared de la farmacia, conversando con otros muchachos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Sentí mi cara arder, un calor que subió desde el cuello hasta la raíz del cabello. Desvié la mirada de inmediato, sintiendo la mirada severa de mi madre en mi espalda. Una señorita decente no miraba a un hombre de esa forma, pero el daño estaba hecho. Su imagen quedó grabada en mi mente. Esa noche, acostada en el petate que compartía con mis hermanas, no pude dormir. Pensaba en la forma en que su cabello caía sobre su frente, en la curva de su sonrisa, en la manera en que se movía, con una ligereza que no pertenecía a aquel lugar. Una semana después, yo regresaba del pozo, con los cántaros de barro balanceándose sobre el lomo de Pancho, cuando lo encontré en el camino. Él estaba reparando una cerca. Fingí que no lo vi y apresuré el paso, el corazón martillando contra mis costillas. «Buenas tardes», dijo él, su voz más grave de lo que imaginaba. Me detuve, sorprendida de que me hablara.
Buenas tardes, respondí, sin mirarlo, con los ojos fijos en un cactus a lo lejos. Ese burro parece fuerte, comentó él, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Es tuyo? Sí. Se llama Pancho. Leandra, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. Sabía mi nombre. Sí, murmuré. Él sonrió esa sonrisa lenta. Yo soy Álvaro, hijo de Julio, el albañil, como si yo no lo supiera, como si todas las muchachas del pueblo no lo supieran. Tienes los ojos más serios que he visto, Leandra. Nadie nunca se había fijado en mis ojos. Eran solo ojos, cafés y comunes. Pero en su boca sonó como el mayor de los elogios. Me sonrojé de nuevo, un rubor furioso que odiaba por traicionarme. Murmuré una disculpa cualquiera y tiré de Pancho por la cuerda, casi corriendo el resto del camino. Cuando llegué a casa, todo mi cuerpo temblaba. Una parte de mí estaba aterrorizada. Hablar con un muchacho a solas, sin la supervisión de nadie, estaba prohibido. Era el camino a la desgracia, como decía mi madre. Pero otra parte de mí, una parte que apenas conocía, se sentía viva, vibrante. Era una sensación peligrosa y dulce, como comer fruta robada. Y por primera vez en mi vida, quería más. No sabía qué era, pero el viento de aquel verano caluroso había comenzado a soplar, y traía consigo un nombre: Álvaro. El primer encuentro marcó el tono para todos los demás, secretos, apresurados y cargados de una tensión que era a la vez aterradora y adictiva. Álvaro tenía una habilidad para descubrir mis caminos, mis rutinas. Sabía a qué hora iba a buscar leña, cuándo llevaba a Pancho a pastar cerca del arroyo seco. Y él aparecía, como por casualidad. Nuestros encuentros ocurrían casi siempre en el mismo lugar, un pequeño claro escondido detrás de un vasto campo de maguey, las plantas de agave cuyas hojas puntiagudas y azuladas se erigían como centinelas. Era un lugar aislado. El viento que pasaba por las hojas del maguey producía un silbido bajo y constante, un sonido que ahogaba nuestras voces y parecía guardar nuestros secretos. Al principio, nuestras conversaciones eran tímidas. Él hablaba de la Ciudad de México, de las luces, de los coches, de los edificios tan altos que parecían tocar el cielo. Yo escuchaba, fascinada. Mi vida entera había sido San Miguel del Chico, y el mundo que él describía parecía un sueño lejano. Yo hablaba poco. Hablaba de Pancho, de las cosechas, de las pequeñas cosas de mi día a día. Me sentía tonta, mi vida tan pequeña comparada con la suya. No eres tonta, dijo él una vez, como si leyera mis pensamientos. Tú eres real. Allá en la ciudad, todo parece hecho de humo. La gente ríe sin alegría, habla sin decir nada. Aquí todo tiene peso. Tú tienes peso. Tocó ligeramente mi trenza, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Fue la primera vez que me tocó. Después de eso, las barreras comenzaron a caer, lentamente. Me tomaba de la mano, sus dedos cálidos y callosos por el trabajo entrelazados con los míos. Me contaba chistes solo para verme sonreír, y yo reía, una risa suelta y libre que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Con él, yo no era la hija de don Ramiro, la hermana de en medio, la muchacha seria. Yo era solo Leandra. Él me prometió el mundo, prometió que, en cuanto juntara algo de dinero, me llevaría con él a la ciudad. Tendríamos una casa con suelo de baldosas y agua saliendo de un grifo. Yo ya no tendría que cargar cántaros en la cabeza, ni moler maíz en la piedra. Creí en cada palabra. A los 16 años, el corazón es un terreno fértil para las promesas. Yo veía en sus ojos el futuro que siempre había soñado, un futuro colorido y brillante, lejos del polvo y el silencio de San Miguel. Nuestros encuentros se convirtieron en el centro de mi universo. Vivía para aquellos momentos robados. Mi trabajo, mi familia, todo se convirtió en un preludio, un tiempo de espera hasta poder verlo de nuevo. Pancho siempre estaba conmigo, un guardián silencioso. Mientras Álvaro y yo conversábamos, él pastaba cerca, sus orejas girando al menor sonido. A veces, Álvaro le acariciaba el hocico. «Este burro lo sabe todo, ¿verdad?», decía riendo. «Si pudiera hablar, estaríamos perdidos». La ironía de esa frase solo me golpearía mucho más tarde, con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Una tarde, el cielo amenazaba lluvia, algo raro en aquel verano. El aire estaba pesado y eléctrico. Nos encontramos en nuestro claro. Él estaba más serio de lo habitual. Dijo que pronto tendría que volver a la ciudad, que su tío lo necesitaba. Mi corazón se hundió. «Pero volveré, Leandra», dijo, sosteniendo mi rostro entre sus manos. «Volveré a buscarte. Te lo prometo». Y entonces me besó.
No fue como los toques tímidos de antes. Fue un beso de desesperación, de urgencia, de promesa. Mi cuerpo, que hasta entonces solo conocía el cansancio del trabajo, despertó a un nuevo tipo de calor, a un nuevo lenguaje. En ese momento, bajo un cielo color plomo, con el viento silbando en los magueyes, me entregué a él. Entregué mi inocencia, mi confianza, mi futuro. No lo sabía, pero le estaba entregando también el poder de salvarme o de destruirme. Y él, como tantos hombres llenos de promesas, elegiría el camino más fácil para sí mismo. Después de aquella tarde, algo cambió. Álvaro siguió encontrándose conmigo, pero había una nueva distancia en su mirada. Las promesas continuaban, pero sonaban más huecas, como si su eco ya se estuviera desvaneciendo. Y yo, por mi parte, llevaba un nuevo tipo de secreto dentro de mí, un secreto del cuerpo. Me sentía diferente, como si la tierra bajo mis pies estuviera menos firme. Las semanas pasaron. El verano comenzó a ceder paso al otoño, trayendo noches más frescas y un polvo más fino en el aire. Las cosechas de maíz estaban terminando, y dentro de mí, un pequeño cambio comenzó a instalarse, sutil como el giro de una estación. Primero fue el cansancio, un cansancio profundo, que no pasaba con el sueño. Luego vinieron las náuseas matutinas. Me despertaba con un nudo en el estómago. El olor del café hirviendo o de las tortillas asándose en el comal me revolvía por dentro. Disfrazaba como podía. Le decía a mi madre que era el calor, que debía haber comido algo que me sentó mal. Ella me miraba con sus ojos atentos, pero no decía nada. Mujeres como mi madre aprenden a leer las señales, pero también aprenden a esperar que la verdad se revele por sí misma. El miedo comenzó como una pequeña semilla en el fondo de mi estómago. Cada día la regaba con mi ansiedad, y crecía, sus raíces extendiéndose por mi cuerpo, apretando mi pecho, dificultando mi respiración. Comencé a contar los días. Mi regla, que siempre había sido puntual como el sol, no llegó. Un mes. Esperé, recé, hice promesas tontas a todos los santos. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que fuera solo un error, un susto. Pero mi cuerpo no mentía. Mis senos se volvieron dolorosos, y mi cintura, que siempre había sido delgada, comenzó a ensancharse, a perder su forma. Me miraba en el espejo, un pequeño trozo de vidrio roto que teníamos en la pared del cuarto, y veía el rostro de una extraña. Mis ojos, que Álvaro había dicho que eran tan serios, ahora estaban permanentemente asustados. Necesitaba decírselo. En cada encuentro secreto en el campo de maguey, ensayaba las palabras en mi cabeza, pero cuando lo veía, cuando él sonreía esa sonrisa fácil, el valor me abandonaba. ¿Cómo podía yo manchar la belleza de aquellos momentos con una noticia tan terrible? Una noticia que lo cambiaría todo. Él hablaba de sus planes, de volver a la ciudad, y la imagen de él desapareciendo al final del camino polvoriento me paralizaba, hasta que no pude posponerlo más. Una tarde, con el sol ya bajo en el horizonte, me armé de valor. Él estaba hablando de un coche nuevo que su tío había comprado. Lo interrumpí. Álvaro, necesito decirte algo. Mi voz salió temblorosa, un hilo. Él dejó de hablar y me miró, su expresión cambiando de despreocupada a atenta. ¿Qué pasa, Leandra? Estás pálida. Respiré hondo, el olor a tierra seca llenando mis pulmones. Miré al suelo, a mis sandalias gastadas. Yo creo que estoy embarazada. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he oído jamás. El silbido del viento en los magueyes parecía un grito, el zumbido de los insectos, una alarma. Levanté los ojos. El rostro de Álvaro estaba blanco, desprovisto de color. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de shock e incredulidad. Se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que nunca le había visto hacer. No, dijo él, negando con la cabeza. No puede ser. ¿Estás segura? No tengo mi regla desde hace 2 meses. Me siento mal todas las mañanas. Él no dijo nada. Solo miraba al horizonte, al sol que moría detrás de las colinas, como si buscara una ruta de escape. El miedo que yo sentía era ahora un pánico helado. Esperaba que me abrazara, que dijera que íbamos a resolverlo juntos, que sus promesas de un futuro para los dos ahora se volverían reales, urgentes. Pero lo que vi en sus ojos no fue amor, ni preocupación, fue miedo, puro y egoísta. El miedo de un muchacho cuyos planes de libertad se veían de repente amenazados por una consecuencia que nunca había considerado. En ese momento, el calor que sentía por él comenzó a transformarse en hielo,
y la semilla de miedo que llevaba dentro de mí dio su primer fruto amargo. La soledad. Voy a resolver esto. Fueron las primeras palabras que Álvaro dijo después del largo y pesado silencio. La frase flotó en el aire entre nosotros, desprovista de cualquier consuelo. Resolver. La palabra sonaba clínica, distante, como si nuestro problema fuera un objeto roto que él pudiera arreglar o tirar. ¿Cómo? Pregunté, mi voz un susurro. Quería oír la palabra boda, quería oír familia, quería oír te amo y cuidaré de ustedes. Se rascó la nuca, evitando mi mirada. Yo necesito pensar. Esto es mucho. No me lo esperaba. Ni yo, respondí, una punzada de rabia mezclándose con mi miedo. ¿Crees que yo esperaba esto? Calma, Leandra. No te pongas así, dijo, intentando un tono apaciguador que solo me irritó más. Solo necesito tiempo. Hablaré con mi tío en la ciudad. Quizás él pueda adelantarme algo de dinero. Conseguiremos un lugar para ti, para nosotros. Pero tiene que hacerse con calma, sin que nadie se entere, al menos por ahora. Sus palabras eran vagas, llenas de quizás y después. Hablaba de conseguir un lugar, de dinero, pero no hablaba de enfrentar a nuestros padres, de asumir la responsabilidad allí, en San Miguel del Chico. Quería esconder el problema, no resolverlo. El resto de nuestro encuentro fue tenso y extraño. Intentó abrazarme, pero su tacto era vacilante. Me sentí rígida en sus brazos. Mi cuerpo ya no respondía al suyo de la misma forma. El hechizo se había roto. El Álvaro encantador y seguro de sí mismo había sido reemplazado por un muchacho asustado, y ahora lo veía con una claridad dolorosa. Yo no era su gran amor, su futuro. Era un obstáculo. En los días que siguieron, viví en una niebla de ansiedad. Cada mañana, al despertar, lo primero que sentía era el peso en mi vientre y el pánico en mi corazón. Miraba el rostro severo de mi padre durante el desayuno e imaginaba su furia cuando lo descubriera. Pensaba en la vergüenza de mi madre, en el desprecio del pueblo. En lugares como San Miguel, el honor de una familia era una estructura frágil, y una hija embarazada y soltera era una piedra que podía derrumbarlo todo. Álvaro seguía encontrándose conmigo, pero nuestros encuentros se volvieron cortos y tensos. Siempre estaba mirando por encima del hombro, como si temiera ser visto. Su frase se repetía como una letanía. Estoy arreglando todo. Ten paciencia, Leandra. Confía en mí. Pero ¿cómo podía confiar? Sus promesas eran como el humo de la estufa de leña. Parecían sólidas por un instante, pero se deshacían al primer soplo de viento. Una tarde, apareció en nuestro lugar secreto con un pequeño envoltorio de tela. Toma, dijo extendiéndomelo. Es un té. Una mujer en la ciudad dijo que esto ayuda, que hace que las cosas vuelvan a la normalidad. Abrí la tela. Dentro había un montón de hierbas secas y oscuras, con un olor amargo y penetrante. Mi sangre se heló. Comprendí lo que me estaba pidiendo que hiciera. Él no quería una familia. Quería que yo borrara la consecuencia de nuestro amor, que la eliminara de mi cuerpo. Lo miré, mis ojos llenándose de lágrimas de rabia y desilusión. ¿Quieres que mate a nuestro hijo?, susurré, la palabra hijo, saliendo de mi boca por primera vez, sonando extraña y real. No digas eso, respondió él, su voz dura. Todavía no es nada, Leandra. Es solo un problema, y esta es la solución. No para mí, dije, arrojando el envoltorio al suelo. Las hierbas se esparcieron en el polvo. Esta no es la solución. Él me miró con una frustración fría. Por primera vez, vi la crueldad detrás de esa sonrisa bonita. Él veía un problema. Yo, a pesar de todo el miedo, comenzaba a sentir el latido de una nueva vida dentro de mí. Una vida que, aunque nacida del engaño y el miedo, era mía. Haz lo que quieras, entonces, dijo, encogiéndose de hombros, pero dije que lo iba a resolver. Y lo haré. Dio media vuelta y se alejó, dejándome sola en el claro, con el viento silbando una canción fúnebre en los magueyes. Lo observé desaparecer, su cuerpo convirtiéndose en una silueta cada vez más pequeña contra el cielo polvoriento. En ese momento, lo supe. Supe que esa sería la última vez que lo vería. Su promesa de resolver era una promesa vacía como el viento que ahora soplaba las hierbas amargas a mis pies. Y yo, Leandra Ramos, de 16 años, estaba completa, irremediablemente, sola. Los días que siguieron a la partida de Álvaro fueron los más largos de mi vida. Cada amanecer traía consigo una nueva ola de pánico. Esperaba un mensaje, una carta,
un recado de alguien que lo hubiera visto, pero todo lo que recibía era el silencio, un silencio profundo y absoluto que confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Había huido, me había abandonado con nuestro secreto creciendo dentro de mí. La noticia de su partida se extendió por el pueblo como un susurro. La versión oficial, contada por su padre, don Julio, era que el tío en la Ciudad de México lo necesitaba urgentemente para un gran trabajo. Nadie sospechó, excepto yo. Yo sabía la verdad. No había huido por un trabajo. Había huido de mí. La soledad se instaló en mi pecho, fría y pesada como una piedra de río. Me sentía invisible. Pasaba los días como un fantasma, realizando mis tareas en automático. Sacaba agua, molía el maíz, cuidaba de mis hermanos, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en un laberinto de miedo e incertidumbre. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde podía ir? Mi único consuelo seguía siendo Pancho. Por las tardes, cuando el peso en mi corazón se volvía insoportable, lo llevaba al campo, lejos de todos, y enterraba mi rostro en su cuello cálido y áspero, y lloraba. Lloraba en silencio, las lágrimas mojando su pelo, porque hasta el sonido de mi llanto parecía peligroso. Él se quedaba inmóvil, paciente, su presencia un ancla en mi mar de desesperación. Le hablaba, le susurraba mis miedos, mi rabia, mi tristeza. Él era el único que lo sabía todo, el único que no me juzgaba. Mientras tanto, mi cuerpo continuaba su traición silenciosa. Mi vientre, antes plano, comenzaba a redondearse. Era un cambio sutil, que podía esconder bajo mis faldas anchas y blusas sueltas, pero yo lo sentía. Sentía la vida crecer, afirmarse, indiferente al caos que reinaba en mi alma. Era una sensación extraña. Parte de mí odiaba este cambio, este sello visible de mi desgracia, pero otra parte, una parte más profunda e instintiva, sentía una conexión feroz con este ser que se formaba dentro de mí. Era lo único que me quedaba de Álvaro, pero era también, y cada vez más, una parte de mí. Comencé a observar a las otras mujeres del pueblo, las mujeres casadas con sus vientres redondos y orgullosos. Caminaban con un aire de dignidad, recibían las sonrisas y los cuidados de todos. Yo, por el contrario, me sentía como una criminal, escondiendo las pruebas de mi delito. La ironía era abrumadora. El acto era el mismo, pero el anillo en el dedo y la bendición de un cura transformaban la vergüenza en honor. Mis hermanas menores, ajenas a mi tormento, continuaban con sus juegos. Mi hermana mayor, ya prometida en matrimonio, soñaba en voz alta con su ajuar, y yo me sentía a años luz de distancia de ellas, como si una pared de cristal me separara de su inocencia. El tiempo pasaba, y con él, mi capacidad para esconder mi condición disminuía. Mi madre comenzó a mirarme de una forma diferente. Sus ojos, tan acostumbrados a leer las señales de la tierra y del tiempo, leían ahora las señales de mi cuerpo. La veía observar mi cintura, mi pecho, la forma en que me movía con un nuevo cansancio. No decía una palabra, pero su silencio era más pesado que cualquier acusación. Era un silencio de desilusión, de miedo por lo que estaba por venir. Y yo, atrapada en mi propia trampa de silencio, no podía romper el suyo. San Miguel del Chico continuaba con su rutina inmutable. La campana de la iglesia sonaba, las gallinas picoteaban en el polvo, los hombres salían al campo, pero para mí, el mundo se había detenido en aquella tarde en que Álvaro me dejó sola. Todo lo que oía era el sonido de mi propio corazón latiendo, asustado, y el sonido del viento levantando el polvo, como si quisiera enterrarme, a mí y a mi secreto, para siempre. En un lugar pequeño como San Miguel del Chico, un secreto es como una brasa bajo hojas secas. Puede estar escondido por un tiempo, pero tarde o temprano, el humo comienza a subir y el fuego se extiende. Y el humo de mi secreto comenzó a notarse. No fue un descubrimiento súbito, fue un proceso lento y cruel, hecho de miradas, de susurros, de cabezas que se juntaban cuando yo pasaba. Comenzó con las mujeres mayores, las autoproclamadas guardianas de la moral del pueblo. Se sentaban en los bancos de la plaza o en los umbrales de sus puertas, sus ojos agudos como los de halcones, observándolo todo y a todos. La primera vez que sentí el veneno directamente fue en el mercado. Estaba eligiendo tomates, tratando de encontrar los más maduros, cuando oí a dos mujeres, doña Elvira, la esposa del dueño de la tienda, y doña Remedios, cuya lengua era tan afilada como su aguja de coser, hablando en voz baja detrás de mí. «Mírala», dijo Elvira, su voz un siseo. «¿No crees que está más llenita?
Hace meses que lo digo, respondió Remedios, con un tono de quien descubre un gran misterio, y siempre anda con esa cara de haber chupado un limón. Y el muchacho, el hijo del albañil, se fue así, de repente. ¿No te parece extraño? Mi cuerpo se heló. El tomate que sostenía pareció pesar 1 tonelada. Fingí no haber oído. Continué examinando las verduras con una concentración que no sentía, pero mis oídos ardían. «¿Pero quién sería el padre?», continuó Elvira. «Nadie la ha visto con ningún muchacho. Su padre es un verdugo. La tiene con la rienda corta». Y entonces, Remedios dijo la frase que cambiaría el curso de mi vida. Su voz estaba cargada de una malicia divertida, el placer de crear una historia escandalosa. «Muchacho, no sé, pero ¿te has fijado en cómo trata a ese burro? Siempre anda abrazada al bicho, hablándole como si fuera gente. Es algo que no es natural, si quieres mi opinión. Cosas raras pasan en el campo, Elvira, cosas que Dios no aprueba». Lo absurdo de la sugerencia era tan grande, tan monstruoso, que por un momento no pude procesarlo. ¿Un burro? Estaban insinuando que... Mi mente se negaba a completar el pensamiento. Una náusea violenta me subió por la garganta, no del embarazo, sino de puro asco. Dejé los tomates, murmuré algo al vendedor y salí del mercado casi corriendo, sintiendo sus miradas quemándome la espalda. Corrí hasta estar lejos del centro del pueblo, mi corazón latiendo descontroladamente. Me detuve cerca del arroyo seco, luchando por respirar. Pancho, que me había seguido, apoyó el hocico en mi brazo, como preguntando qué pasaba. Lo miré, a sus ojos pacientes e inocentes, y la enormidad de esa mentira inmunda me golpeó de lleno. Estaban usando la única cosa pura de mi vida, mi amistad con él, para mancharme, para convertirme en una aberración. Inicialmente, pensé que era solo una maldad dicha al aire, pero la historia, por ser tan impactante y extraña, tenía una fuerza propia. Era más interesante que la verdad banal de una muchacha seducida y abandonada. Era una historia que daba de qué hablar, que rompía la monotonía de los días, y se extendió. Comenzó como un susurro, luego una broma, y finalmente se transformó en una verdad aceptada. Los niños, crueles en su inocencia, comenzaron a rebuznar cuando yo pasaba por la calle. Los muchachos hacían comentarios groseros en voz alta. Las mujeres se persignaban. Me convertí en la muchacha del burro. Mi nombre fue olvidado, reemplazado por una etiqueta asquerosa. El veneno de ese susurro había entrado en el torrente sanguíneo del pueblo, y la fiebre de la maledicencia se había apoderado de todos. Y yo, en el centro de todo, comencé a ahogarme en ese mar de suciedad. Mi primera reacción a aquel rumor monstruoso fue el horror. Me sentía sucia, violada por palabras, como si el lodo que me arrojaban se estuviera pegando a mi piel. Quería gritar, quería correr por la plaza y decirles a todos que eran unos mentirosos, unos monstruos de corazón podrido. Quería defender mi honor y, sobre todo, la inocencia de Pancho. Pero, ¿cómo? ¿Qué diría? No fue el burro, fue Álvaro, el hijo del albañil, que me prometió el mundo y luego huyó como un cobarde. Al pensar en eso, un miedo aún mayor que la vergüenza me paralizaba. Si contaba la verdad, ¿qué pasaría? Mi padre, la imagen de su rostro, duro como una piedra, llenó mi mente. Don Ramiro era un hombre regido por un código de honor antiguo e inflexible. Si supiera que había deshonrado a la familia, su furia sería bíblica. Podía echarme de casa, o peor. ¿Y si decidía ir tras Álvaro? La desgracia sería aún mayor. Involucraría a 2 familias, quizás incluso más. Correría mala sangre en nuestro pequeño pueblo. Y había otra cosa. Si contaba la verdad, me obligarían a casarme. Tal vez no con Álvaro, que estaba lejos, sino con cualquier hombre que estuviera dispuesto a limpiar mi honor. Probablemente un viudo viejo, un hombre al que ninguna muchacha se entregaría por voluntad propia. La idea de ser entregada a un extraño, de vivir el resto de mi vida como pago por un error, era una prisión que me asustaba más que los insultos en la calle. Fue en uno de esos días de tormento interior que mi percepción cambió. Estaba en el corral, cepillando a Pancho, las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Miraba mi vientre, cada vez más prominente, y al animal tranquilo a mi lado. La mentira que habían inventado era horrible, inhumana, pero también era protectora. Era tan absurda, tan fuera de la realidad, que creaba una especie de barrera. Nadie me preguntaba quién era el padre, nadie me presionaba para casarme, nadie esperaba que diera una explicación lógica. Habían creado una historia de monstruos, y yo, en sus mentes, era uno de los personajes, y a los monstruos
La gente prefiere mantenerlos a distancia, no interrogarlos. La mentira sobre Pancho, en su fealdad, desviaba la atención de la verdad. La verdad era común, una historia triste que ya le había pasado a otras muchachas. La mentira era una leyenda, un escándalo de proporciones míticas. Y, paradójicamente, era más fácil sobrevivir dentro de una leyenda que bajo el peso de una verdad mundana y destructiva. Entonces, tomé una decisión fría, nacida de la desesperación y de un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. No iba a negar, pero tampoco iba a confirmar. Me envolvería en silencio. Dejaría que creyeran lo que quisieran. El silencio sería mi escudo. La mentira absurda de ellos sería mi fortaleza. A partir de ese día, algo cambió en mí. Dejé de llorar. Enderecé la espalda. Cuando caminaba por la calle, ya no bajaba la mirada. Enfrentaba sus miradas de desprecio con una expresión vacía, impenetrable. Dejaba que sus insultos y rebuznos pasaran por mí como el viento. Por dentro, estaba sangrando, pero por fuera, construí una muralla. ¿Querían un monstruo? ¿Tendrían un misterio? ¿Querían juzgarme? No les daría el placer de una confesión o de una lágrima. Mi silencio los confundía. Esperaban negación, histeria, vergüenza. No esperaban una calma fría y distante. Y eso, en cierto modo, me daba un poder que nunca había tenido. El poder de controlar lo único que aún me quedaba, mi propia reacción. Claro que el precio era alto. Era un pacto terrible. Aceptar ser vista como una aberración para proteger a mi hijo y a mí misma de la furia de mi padre y de un destino forzado. Era cambiar una forma de sufrimiento por otra. Pero, en ese momento, me pareció la única opción posible. La mentira asquerosa que nació de la maldad ajena se convirtió, en mis manos, en mi arma más improbable, el escudo que me permitiría atravesar el fuego. Si la calle se había convertido en un infierno de miradas y susurros, mi casa se transformó en un purgatorio de silencio y tensión. La mentira que corría por el pueblo inevitablemente cruzó nuestra puerta, traída por el viento o por las miradas de lástima y desprecio que los vecinos lanzaban a mi madre en el mercado. El descubrimiento, para mis padres, no vino a través de una confesión mía, sino de la constatación de que el rumor y mi vientre creciente eran dos verdades que ahora iban de la mano. El enfrentamiento ocurrió en una noche de luna llena. Estábamos todos en la cocina, terminando la cena de frijoles y tortillas. El aire estaba pesado, denso. Mis hermanos menores, sintiendo la tensión, estaban anormalmente callados. Cuando la comida terminó, mi padre, don Ramiro, se limpió la boca con el dorso de la mano y golpeó con el puño la mesa de madera. El sonido nos hizo saltar a todos. «Leandra», dijo, su voz baja y peligrosa como el gruñido de un perro. «Ven conmigo». Mi madre se llevó la mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par por el pavor. Seguí a mi padre afuera, al patio oscuro. La luna iluminaba la tierra apisonada, dándole a todo un brillo plateado y fantasmagórico. Pancho, en su corral, levantó la cabeza. Mi padre no se anduvo con rodeos. Señaló mi vientre, ahora imposible de esconder. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando de una rabia contenida. «¿Y qué historia es esa que corre por el pueblo? ¿Qué historia inmunda es esa que mancha el nombre de nuestra familia?» Me quedé en silencio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salírseme por la boca. Mi escudo de calma, que funcionaba tan bien en la calle, amenazaba con hacerse añicos ante la furia de mi propio padre. «Respóndeme, muchacha», gritó, dando un paso hacia mí. «¿Es verdad lo que dicen? ¿Tú te mezclaste con ese animal?» La repulsión en su voz era palpable, y allí, bajo la luz fría de la luna, tuve que elegir. La verdad, que lo condenaría a él y a Álvaro a un conflicto terrible, o el silencio, que me condenaría a mí. Elegí el silencio. Bajé la cabeza, mis ojos fijos en el suelo. «No tengo nada que decir, papá». Mi silencio fue la peor respuesta que pude darle. Para él, fue una confesión. Un rugido de rabia y vergüenza salió del fondo de su pecho. Levantó la mano, y por un segundo pensé que me iba a golpear, pero se detuvo, la mano temblando en el aire. Golpearme sería reconocer mi culpa, y quizás una parte de él todavía se negaba a creer en algo tan monstruoso. En lugar de eso, se dio la vuelta y le dio un puñetazo a la pared de adobe, dejando una marca en la arcilla seca. «Eres una vergüenza», siseó, «una maldición en esta casa. A partir de hoy para mí estás muerta. Te quedarás aquí bajo este techo hasta que esa cosa nazca. Pero no me hables.
No me mires. No existes. Me dio la espalda y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola en el patio, temblando. Sus palabras fueron más dolorosas que cualquier golpe físico. Estás muerta. Mi madre salió poco después, su rostro bañado en lágrimas. No me abrazó, solo me miró, una mezcla de dolor, lástima y vergüenza en sus ojos. ¿Cómo pudiste, Leandra? ¿Cómo pudiste traer esta desgracia sobre nosotros? Mamá, no es lo que piensan. Comencé, mi voz quebrándose, pero ella negó con la cabeza, poniendo un dedo en sus labios. No digas nada. Es mejor no decir nada. Tu padre podría hacer una locura. Solo quédate quieta. Reza a Dios que nos perdone a todos. Y así, mi sentencia fue sellada. Dentro de mi propia casa, me convertí en una paria. Mi padre cumplió su promesa. Dejó de dirigirme la palabra. Si yo entraba en una habitación, él salía. En la mesa, comía con la cabeza gacha, ignorando mi presencia. Mis hermanos, confundidos y asustados, siguieron su ejemplo y comenzaron a evitarme. Solo mi madre continuaba interactuando conmigo, pero de forma mecánica, su bondad natural luchando contra la abrumadora vergüenza. Me dejaba un plato de comida en la cocina, se aseguraba de que tuviera mantas, pero el calor, la conversación, el tacto, todo eso desapareció. La casa, que ya era silenciosa, se convirtió en una tumba, y yo estaba aislada, llevando mi embarazo y mi mentira en medio de una tormenta de silencios hostiles. El ostracismo dentro de casa era un reflejo de lo que sucedía afuera, pero amplificado 1000 veces. En el pueblo, yo era un espectáculo. En casa, era un fantasma. Los meses que siguieron fueron una larga y lenta caminata por la humillación. Cada día era una prueba de resistencia. Salir de casa se convirtió en una tortura. Ir al pozo a por agua significaba pasar junto a grupos de mujeres que dejaban de hablar y me seguían con la mirada, para luego reanudar sus susurros en cuanto yo pasaba. Sus miradas no eran solo de desprecio, sino de una fascinación mórbida, como si miraran a una criatura de circo. La iglesia, que antes era un refugio, se convirtió en el peor de los lugares. Los domingos, mi madre me obligaba a ir, quizás con la esperanza de que la penitencia pública pudiera de alguna manera redimir a nuestra familia. Me sentaba en el último banco, la cabeza cubierta por un rebozo, sintiendo el peso de cientos de ojos en mi espalda. Sentía al padre Miguel mirándome desde el altar. Su sermón sobre el pecado y la perdición parecía dirigido directamente a mí. Una vez, una mujer mayor se cambió de lugar ostentosamente cuando me senté cerca de ella, como si mi presencia pudiera contaminarla. Después de eso, nunca más volví. La crueldad de los niños era la más directa. No tenían el filtro de los adultos. Corrían detrás de mí por la calle, rebuznando y riendo. «Ahí viene la novia del burro», gritaban. Me lanzaban piedrecitas. Al principio, aceleraba el paso, con el rostro ardiendo de vergüenza, pero con el tiempo, mi piel se endureció. Aprendí a caminar a un paso constante, a mirar al frente, a fingir que no oía. Mi indiferencia parecía enfurecerlos aún más, pero era mi única defensa. Mi cuerpo, mientras tanto, continuaba cambiando de forma innegable. Mi vientre creció, redondo y firme bajo mi falda. Era la prueba viva de mi pecado, un cartel ambulante de mi vergüenza. A veces, por la noche, acostada en mi petate, sentía al bebé moverse, una pequeña patada, una ondulación. En esos momentos, olvidaba al pueblo, a mi padre, a Álvaro. Solo existíamos yo y esta nueva vida. Sentía una oleada de amor protector tan feroz que me asustaba. Era por esta pequeña criatura que soportaba todo. Era mi secreto, mi única alegría. Recuerdo un día en particular, en el mercado. Necesitaba comprar un poco de cal para mi madre. Mientras esperaba, una muchacha de mi edad, Elena, con quien solía jugar cuando éramos niñas, se acercó. Ella también estaba embarazada, su vientre casi del mismo tamaño que el mío, pero ella estaba casada. Su esposo estaba a su lado, con la mano protectora en su espalda. La gente le sonreía, la felicitaba, le preguntaba si ya había elegido el nombre. Ella me miró, y en su rostro no vi desprecio, sino algo más complicado, una mezcla de lástima y un cierto alivio por no estar en mi lugar. Yo era su opuesto, el espejo oscuro de su felicidad. Era el ejemplo de lo que le sucedía a una mujer que se salía del camino. En ese momento, comprendí la profundidad de mi soledad. La maternidad, que para ella era una bendición celebrada por todos,
Para mí era una marca de Caín. Era la cruz de ser mujer en un mundo que nos da la capacidad de generar vida, pero que nos castiga sin piedad si lo hacemos fuera de sus estrictas reglas. Y mi cruz, debido a la mentira que me envolvía, era la más pesada de todas. En medio de la oscuridad en que se había convertido mi vida, cuando ya pensaba que estaba completamente sola, apareció un pequeño e inesperado rayo de luz. Su nombre era tía Carmen. No era una tía de sangre, sino una prima lejana de mi madre, una viuda de 70 y tantos años que vivía en una casita al final del pueblo. Tía Carmen era una figura en el pueblo. Algunos decían que era una curandera, porque conocía todas las hierbas y sus remedios. Otros, más maliciosos, susurraban que era una bruja. La verdad es que era solo una mujer sabia, que ya había visto lo suficiente de la vida como para no dejarse llevar por chismes. Tenía unos ojos pequeños y brillantes, como los de un pájaro, que parecían ver a través de las personas. Nunca le había dado mucha importancia a nuestra familia, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Pero un día, mientras yo volvía del arroyo con Pancho, ella estaba esperando en el umbral de su puerta. Mi primer instinto fue bajar la cabeza y acelerar el paso, esperando otra mirada de condena. «Niña Leandra», llamó, su voz sorprendentemente fuerte para su edad. Me detuve, vacilante. «Ven acá, tengo un vaso de agua fresca para ti. El sol está fuerte hoy». La miré, desconfiada. Nadie me dirigía la palabra de forma tan amable desde hacía meses, pero había algo en su mirada que no era de lástima ni de curiosidad. Era calma. Me acerqué despacio. Me dio un vaso de barro lleno de agua fresca, con unas hojas de menta flotando. Bebí, con la garganta seca de polvo y de nervios. «Estás cansada», afirmó, no como una pregunta. Sus ojos pasaron por mi vientre, pero sin el juicio al que estaba acostumbrada. Engendrar una vida cansa el alma, además del cuerpo. Me quedé sin saber qué decir. «No hagas caso a lo que dicen las gallinas cacareando en la plaza», continuó, como si leyera mis pensamientos. «Sus vidas son tan vacías que necesitan llenarlas con la desgracia de los otros. La verdad tiene muchas capas, niña, y la mayoría de la gente solo puede ver la primera, la más sucia». Sus palabras fueron como un bálsamo en mi alma herida. Alguien, finalmente, veía más allá del rumor. Alguien no me miraba como una aberración. A partir de ese día, empecé a visitarla. Desviaba mi camino para pasar por su casa. Al principio, no hablábamos mucho. Me daba un té de hierbas para las náuseas, o un trozo de pan dulce que acababa de hacer. Nos sentábamos en silencio en su porche, viendo el atardecer. Su silencio era diferente al de mi casa. El suyo era pacífico, acogedor. Poco a poco, comencé a hablar. No conté toda la historia, no mencioné el nombre de Álvaro, pero hablé de mi miedo, de mi soledad. Ella escuchaba, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, sus dedos trabajando en un bordado. La fuerza de una mujer no se mide por la ausencia de caídas, sino por la forma en que se levanta, me dijo un día. Tú, Leandra, estás aprendiendo a levantarte en medio de un terremoto. Eso te hará la mujer más fuerte de este pueblo. También me enseñó cosas prácticas. Me mostró cómo hacer ungüentos para las estrías, qué tés beber para aliviar la hinchazón de los pies. Me habló del parto, no como un castigo divino, sino como un acto de fuerza natural. Me estaba preparando, no solo para ser madre, sino para sobrevivir. Tía Carmen nunca me preguntó sobre el padre del niño, y, lo que es más importante, nunca mencionó el rumor del burro. Era como si, en su presencia, esa mentira asquerosa no existiera. Me veía a mí, a Leandra, una joven muchacha enfrentando una prueba terrible. Su respeto y su aceptación silenciosa fueron el ancla que me impidió ahogarme por completo. No podía cambiar lo que el pueblo pensaba de mí, pero me dio algo mucho más valioso, la certeza de que mi humanidad aún estaba intacta, aunque nadie más pudiera verla. El embarazo avanzaba, y con él, un cambio sutil ocurría dentro de mí. El apoyo silencioso de tía Carmen me dio una nueva perspectiva. Comencé a ver mi situación no solo como una maldición, sino como una batalla que tenía que ganar, y mi principal arma seguía siendo el silencio. Una tarde, sentada en el porche de tía Carmen, mientras ella limpiaba frijoles, tuve un momento de claridad que selló mi destino. Observé a las hormigas en el suelo, trabajando juntas, cargando pesos mucho mayores que ellas, siguiendo su camino con una determinación inquebrantable, y pensé en el pueblo. Eran como niños crueles pisando el hormiguero, destruyendo por deporte. Me habían dado un papel, el de la muchacha del burro, la pecadora, la aberración,
Y yo, en mi pasividad inicial, había aceptado ese papel, pero ahora me daba cuenta de que podía reescribir el guión. Mi silencio, que había nacido del miedo, podía transformarse en algo más. Podía ser un acto de desafío. Que piensen lo que quieran, pensé, con una convicción súbita y feroz. Que crean en el monstruo que crearon. Es más seguro para mí y para mi hijo que la verdad. En ese momento, abracé la mentira, no con vergüenza, sino con una estrategia fría. Era mi escudo, sí, pero también era mi capa de invisibilidad. Detrás de ella, podía prepararme para la llegada de mi hijo. Detrás de ella, estaba protegida de la ira de mi padre y de las maquinaciones del pueblo para casarme a la fuerza. La mentira era un veneno, pero estaba aprendiendo a usarlo a mi favor, a transformar su poder destructivo en un poder protector. Esta decisión cambió mi postura. Cuando caminaba por el pueblo, ya no era la víctima acorralada, era una fortaleza de silencio. Mi mirada ya no era de miedo, sino de una indiferencia gélida. Podían lanzar sus piedras de palabras, pero chocaban contra mi muralla y caían al suelo, inofensivas. Esta nueva actitud desconcertaba a la gente. Mi negativa a participar en su drama, a darles la reacción que esperaban, les quitaba el poder. Querían verme llorar, suplicar, explicarme. Mi negativa a hacer cualquiera de esas cosas los dejaba sin saber qué hacer. Lentamente, la fascinación mórbida comenzó a dar paso a una especie de respeto reacio, o quizás solo a miedo. La gente empezó a decir que yo era rara, que tenía el diablo en el cuerpo. Prefería eso a ser vista como la pobrecita, la muchacha caída. La rareza me daba espacio. Mi relación con Pancho también cambió. Continué cuidándolo con el mismo cariño, pero ahora, cuando estaba con él, sentía una complicidad extraña. Él, en su inocencia animal, era mi cómplice involuntario. Su nombre, que había sido usado para avergonzarme, era ahora parte de mi armadura. Dentro de casa, mi silencio era una respuesta al silencio de mi padre. Éramos dos polos de terquedad, viviendo bajo el mismo techo, comunicándonos a través de la ausencia de palabras. Mi madre continuaba en su papel de mediadora silenciosa, su tristeza un telón de fondo constante en nuestra vida familiar. Estaba forjando una nueva identidad, moldeada en el fuego de la adversidad. No era la hija, ni la hermana, ni la muchacha enamorada. Era la guardiana de una vida y de un secreto. Y, para proteger a ambos, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario a los ojos del mundo. Mi embarazo, que había comenzado como una fuente de vergüenza, se convirtió en mi propósito, y el silencio, en mi santuario. A medida que mi vientre crecía, haciendo mi condición innegable para todos, la presión de la institución más poderosa del pueblo se volvió inevitable, la Iglesia. El padre Miguel, un hombre de mediana edad con un rostro severo y la convicción de que era el pastor de un rebaño de ovejas descarriadas, decidió que era hora de intervenir. No me llamó al confesionario. En su lugar, tocó a nuestra puerta una tarde de jueves, un acto deliberado para hacer su visita pública y oficial. Mi madre lo recibió con una reverencia nerviosa, ofreciéndole un lugar en nuestra modesta sala. Mi padre, que rara vez estaba en casa a esa hora, apareció viniendo del campo, como si presintiera el enfrentamiento. «Vine a hablar con su hija», dijo el cura, sin rodeos, su voz resonando en la pequeña sala. Mi madre me llamó. Entré, mi cuerpo pesado, mi expresión neutra. Me senté en una silla de madera, lejos de él, y esperé. «Leandra», comenzó, juntando las yemas de sus dedos, «tu pecado es una mancha en nuestra comunidad, un escándalo que ofende a Dios y a los hombres de bien. Tu falta de arrepentimiento es aún más grave». Continué en silencio, mirando un punto en la pared detrás de su cabeza. «La gente habla», continuó, su tono endureciéndose. «Dicen cosas abominables, cosas contra la naturaleza. Tu negativa a confesar, a nombrar a tu cómplice, solo alimenta estas historias terribles. Estás arrastrando el nombre de tu familia por el lodo y dando un ejemplo peligroso a las otras jóvenes». Mi padre se retorció en su silla, su rostro una máscara de furia y humillación. «Por eso te doy una opción», dijo el padre Miguel, su voz subiendo de tono, como si estuviera en el púlpito. «O me dices aquí, ante tus padres, el nombre del hombre que te deshonró, para que la Iglesia pueda tomar las medidas necesarias y obligarlo a reparar su error, o se te prohibirá volver a poner un pie en la casa de Dios. No permitiré que tu presencia profana continúe contaminando mi rebaño». Sus palabras, su arrogancia, su certeza de que tenía el derecho de exigir mi alma,
encendieron una llama dentro de mí, una llama que había estado dormida durante mucho tiempo. La rabia, el miedo, la humillación de meses, todo se juntó y explotó. Me levanté lentamente, lo cual no fue fácil con el peso de mi vientre. Lo miré directamente a los ojos por primera vez. Mi voz, cuando hablé, no era temblorosa. Era fría y cortante como el hielo. «Padre», comencé, saboreando su asombro por haberme atrevido a responder. «Usted habla de pecado, pero ¿cuál es el mayor pecado? ¿El mío, que fue cometido en secreto y por ingenuidad, o el pecado de su comunidad, que se deleita inventando las mentiras más sucias para destruir a una muchacha? Usted habla de ofensa a Dios. ¿No cree que es una ofensa mayor a Dios tener la lengua llena de veneno, juzgar al prójimo sin saber nada y deleitarse con la desgracia ajena, como hacen todos los domingos después de rezar en su iglesia?» El cura se quedó con la boca abierta, su rostro enrojeciendo. Mi padre hizo ademán de levantarse, pero mi madre le puso la mano en el brazo, petrificada. «¿Quiere un nombre?», continué, dando un paso hacia él. «No le daré un nombre para que su rebaño de lobos lo devore. ¿Quiere prohibirme la entrada a la iglesia? Pues sepa que ya no encuentro a Dios en ese edificio de piedra fría, lleno de hipócritas. Encuentro a Dios en mi hijo que crece aquí dentro, en la fuerza que me da para aguantar su odio. Y si Dios es justo, como usted tanto predica, entonces cada boca que inventó estas mentiras, cada persona que las repitió con placer, probará su propio veneno algún día». El silencio en la sala era total, roto solo por mi respiración agitada. Había dicho lo impensable. Había desafiado al cura, a la iglesia, al pueblo entero. El padre Miguel se levantó, su dignidad desmoronándose. «Tú eres una blasfema, una hija de Satanás», tartamudeó. «No, padre», respondí, mi voz ahora calmada. «Soy solo una mujer que se cansó de ser su víctima. Puede irse ahora, y no se preocupe, no volveré a contaminar su iglesia». Me miró una última vez, con una mezcla de furia y quizás, por un segundo, de miedo. Luego, se dio la vuelta y salió de nuestra casa, casi tropezando con sus propios pies. Cuando la puerta se cerró, la fuerza me abandonó y tuve que sentarme. Temblaba de pies a cabeza. Mi madre lloraba en voz baja. Mi padre me miraba, y por primera vez en meses, su expresión no era de rabia, era de puro shock. Yo, su hija silenciosa y sumisa, acababa de enfrentar al hombre más poderoso del pueblo. Ese día, dejé de ser una víctima. Me convertí en una rebelde. Mi profecía improvisada, dicha en el calor de la rabia contra el padre Miguel, comenzó a cumplirse de una forma que ni yo podría haber imaginado. Parecía que, al desafiar la hipocresía del pueblo, de alguna manera había levantado un velo, y los pecados de todos comenzaron a salir a la luz, uno por uno. San Miguel del Chico, de repente, estaba demasiado ocupado con sus propios escándalos como para preocuparse por el mío. La primera grieta en el barniz de moralidad del pueblo se abrió pocas semanas después de mi enfrentamiento con el cura. Se descubrió que el hijo de doña Elvira, la esposa del dueño de la tienda, la misma mujer que había oído iniciar el rumor sobre mí, había dejado embarazada a una mujer casada, la esposa del herrero. La historia explotó cuando el herrero, un hombre grande y de temperamento explosivo, los encontró juntos. No hubo violencia, afortunadamente, pero el escándalo fue monumental. La mujer fue enviada a casa de sus padres en otra ciudad, y el muchacho fue enviado al ejército para aprender a ser hombre. De repente, doña Elvira, que antes me miraba con tanto desdén, comenzó a cruzar la calle para no tener que encontrarse con mi mirada. Su tejado, después de todo, era de cristal. Luego fue el turno de don Anselmo, el dueño de la farmacia, un hombre que se presentaba como un pilar de la comunidad, siempre dando consejos y citando la Biblia. Un día, simplemente desapareció. Dejó atrás a su esposa, a sus hijos y una montaña de deudas. Corrió el rumor de que había huido a los Estados Unidos con el dinero que muchos habitantes del pueblo le habían confiado para invertir. Su familia quedó en la miseria y la vergüenza. El banquete de los hipócritas estaba servido, y cada semana parecía traer un nuevo plato. El sobrino de doña Remedios, la costurera de lengua afilada, fue sorprendido robando gallinas. La hija del hombre más rico de la región apareció embarazada y fue rápidamente casada con un primo lejano en una boda arreglada a toda prisa. Mi escándalo, que antes era el centro de atención, comenzó a parecer viejo y, comparado con estos nuevos acontecimientos, casi demasiado extraño para ser tomado en serio. La gente tenía nuevos objetivos.
más frescos y comprensibles, para su maledicencia. La muchacha del burro fue lentamente relegada a un segundo plano, convirtiéndose más en una leyenda local que en un escándalo activo. Observaba todo esto con una distancia fría. No sentía placer en la desgracia de los otros, pero sentía una especie de validación amarga. El pueblo que se creía tan puro, tan justo, estaba mostrando su verdadera cara, llena de fallas, secretos y pecados tan humanos como el mío. Mi crimen no era mayor que el de ellos, solo era más visible, y debido a la mentira que lo envolvía, más extraño. Esta serie de eventos me dio lo que más necesitaba: espacio. La gente comenzó a desviar la mirada no por desprecio, sino por vergüenza de sus propios problemas. El camino hacia el pozo o la casa de tía Carmen se volvió más fácil. Los rebuznos de los niños disminuyeron. Mi padre, aunque nunca lo admitiría, también pareció afectado por este cambio de atmósfera. Su rigidez hacia mí no desapareció, pero su furia dio paso a una especie de resignación sombría. Quizás se estaba dando cuenta de que el honor, en ese pueblo, era una moneda de cambio mucho más volátil de lo que pensaba. Me estaba acercando al final de mi embarazo. Mi cuerpo estaba pesado y me sentía constantemente cansada, pero por primera vez en muchos meses sentía que podía respirar. El foco del pueblo se había desviado de mí, dándome la paz que necesitaba para prepararme para la tarea más importante de mi vida: traer a mi hijo al mundo. El veneno que se habían escupido unos a otros estaba haciendo su efecto, irónicamente, eso me estaba curando. La noche en que Mateo nació fue larga y llena de estrellas. Los dolores comenzaron al anochecer, sutiles al principio, como un cólico. Supe que era la hora. Mi miedo, que había sido mi compañero constante durante 9 meses, retrocedió, dando paso a una calma y enfocada determinación. Tía Carmen me había preparado. Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer, niña. No luches contra él. Respira con el dolor. Cabálgalo como una ola. Te está trayendo a tu hijo. Mi madre, a pesar del abismo que se había formado entre nosotras, no me abandonó. Cuando vio mi rostro pálido y el sudor en mi frente, su vergüenza dio paso al instinto maternal. Envió a mis hermanos a casa de una vecina, hirvió agua y preparó paños limpios. Mi padre, al darse cuenta de lo que estaba pasando, tomó su sombrero y salió a la noche, incapaz de presenciar la culminación de su desgracia. Tía Carmen llegó poco después, traída por uno de mis hermanos menores, a quien mi madre había enviado. Su presencia en nuestra pequeña casa fue una bocanada de aire fresco. Asumió el control con una autoridad tranquila, dando órdenes a mi madre, hablándome en voz baja y alentadora. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor y esfuerzo, un dolor primordial, abrumador, que parecía partirme en dos, pero, como había dicho tía Carmen, cabalgué las olas. Me aferré a una cuerda que ataron a una viga del techo, el sudor corriendo por mi cuerpo, mis dientes rechinando. En medio de la agonía, pensaba en mi hijo. Este dolor era la puerta por la que pasaría al mundo, y yo era su portal. Mi madre sostenía mi mano, sus lágrimas mezclándose con mi sudor. En esa habitación, a la luz de un candil de aceite, no éramos la madre avergonzada y la hija pecadora. Éramos solo 2 mujeres participando en el milagro antiguo y doloroso de la vida. Todo el drama del pueblo, todas las mentiras y juicios, desaparecieron. Solo existía ese momento, ese esfuerzo, ese propósito. Y entonces, poco antes del amanecer, con un último grito que rasgó mi garganta y el silencio de la noche, nació. El alivio fue instantáneo y absoluto, y justo después, oí el sonido más hermoso del mundo, un llanto fuerte, enojado, lleno de vida. Tía Carmen lo limpió y lo envolvió en un paño. Es un niño, Leandra, fuerte y sano. Lo puso en mis brazos, y el mundo se detuvo. Era pequeño, arrugado, con una cabellera oscura y abundante. Abrió los ojos por un momento, y eran oscuros y profundos, como los de Álvaro, pero el resto de su rostro era mío. Lo miré, y sentí un amor tan vasto, tan abrumador, que me dejó sin aliento. Este era mi hijo, el mío, nacido del dolor, del miedo y del engaño, pero perfecto, inocente. Las lágrimas que había contenido durante tantos meses finalmente brotaron. Pero no eran lágrimas de tristeza o de vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de un amor tan puro que parecía lavar el mundo entero, limpiando toda la suciedad, todo el dolor. En ese momento, supe que todo por lo que había pasado, cada insulto, cada mirada, cada noche solitaria, había valido la pena.
Mi madre se acercó, su rostro transformado. La vergüenza había desaparecido, reemplazada por un asombro reverente. Tocó la cabeza del bebé con un dedo tembloroso. «Es hermoso, mi niña». Y en su mirada vi el perdón. Vi el amor de madre superar todo lo demás. «¿Cómo se llama?», preguntó tía Carmen, sonriendo. No dudé. «Mateo», dije. Era el nombre de mi abuelo, un hombre bueno y gentil que murió cuando yo era pequeña. Era un nombre fuerte, un nombre limpio, un nombre que no cargaba con el peso del pasado. Sostuve a Mateo junto a mi pecho, su pequeño cuerpo cálido contra el mío. Su llanto se había calmado y respiraba tranquilamente. Afuera, el primer gallo cantó, anunciando un nuevo día. Y para mí, era de hecho un nuevo comienzo. Ya no era Leandra, la muchacha, era la madre de Mateo, y por él sería capaz de enfrentar al mundo entero. Los primeros años de la vida de Mateo se vivieron en un mundo en miniatura, una burbuja protectora que construía a nuestro alrededor. El centro de ese mundo era nuestra casa y el pequeño patio. Sus fronteras eran la casa de tía Carmen por un lado y el campo donde Pancho pastaba por el otro. Más allá de esas fronteras, el pueblo continuaba su vida, pero yo hacía todo lo posible para que sus sombras no tocaran a mi hijo. Ser madre soltera en San Miguel del Chico, especialmente bajo mis circunstancias, era un desafío diario, pero el amor por Mateo me dio una fuerza que nunca supe que tenía. Me volví ferozmente protectora. Aprendí a trabajar el doble. Además de ayudar en la siembra de mi familia, comencé a hacer bordados y a coser para otros. Tía Carmen me enseñó a hacer quesos y dulces, que vendía discretamente a algunas mujeres, construyendo una pequeña clientela que valoraba la calidad de mi trabajo más que los chismes sobre mi vida. Mi padre nunca reconoció a Mateo como su nieto. Continuaba ignorándome, pero su hostilidad hacia mí se suavizó con una indiferencia hacia el niño. Simplemente actuaba como si Mateo no existiera. Era doloroso, pero era mejor que la rabia. Mi madre, por otro lado, se rindió completamente a su nieto. El amor de abuela rompió las barreras de la vergüenza. Lo tomaba en brazos, le cantaba canciones de cuna, le hacía pequeños juguetes de trapo. La risa de Mateo trajo de vuelta una luz a nuestra sombría casa. Mateo creció siendo un niño curioso y feliz. Tenía el cabello oscuro y la piel morena de su padre, pero mis ojos serios. No conocía la historia que lo envolvía. Para él, el mundo era simple. Su familia era mamá, la abuela, los tíos y tía Carmen. Y por supuesto, Pancho. La relación entre Mateo y Pancho era especial. Cuando Mateo comenzó a gatear y a caminar, su lugar favorito era el corral. El burro, que ya se estaba haciendo viejo, era infinitamente paciente con él. Mateo le tiraba de las orejas, intentaba montar en su lomo, se acostaba a su lado a la sombra. Pancho nunca se quejaba, solo miraba al niño con sus ojos líquidos y sabios, a veces dándole un pequeño empujón con el hocico. Para mí, verlos juntos era una mezcla de ternura y una amarga ironía. El animal que había sido el centro de la mentira que casi me destruye, era ahora el compañero gentil y protector del hijo nacido de esa misma mentira. La vida, en su extraña poesía, parecía estar dándonos un final diferente para aquella terrible historia. Claro que no podía proteger a Mateo de todo. Cuando comenzó a jugar en la calle con otros niños, a veces volvía a casa llorando. «Mamá, ¿por qué Pedro dijo que tú no tienes esposo? Todas las otras mamás tienen». «Oh, peor aún. Dijeron que mi papá es un burro. No es verdad, ¿verdad?» Cada una de esas preguntas era un cuchillo en mi corazón. Lo abrazaba con fuerza y le decía mentiras suaves. «Tu papá se fue muy lejos, mi amor. Y los otros niños son tontos. No hagas caso a lo que dicen. Pancho es nuestro amigo, solo eso». Sabía que estas respuestas no serían suficientes para siempre. Sabía que un día tendría que contarle la verdad, o al menos una versión de ella. Pero por ahora, su inocencia era un tesoro que guardaba con todas mis fuerzas. Lentamente, con el paso de los años, el pueblo comenzó a cambiar su actitud hacia mí. Mi reputación de aberración fue siendo reemplazada por la de trabajadora. Me veían luchar sola para criar a mi hijo, sin pedir nunca nada a nadie, manteniendo mi dignidad. El desprecio dio paso a un respeto reacio. Las mujeres que antes susurraban cuando pasaba, ahora asentían con la cabeza. Algunas incluso me compraban queso. No me hice amiga de ellas. La herida era demasiado profunda para eso. Pero la Guerra Fría había terminado, dando lugar a una tregua silenciosa. Mi terquedad, mi negativa a ser destruida, me había ganado un lugar en la comunidad, aunque fuera un lugar al margen. Y por Mateo,
Eso era suficiente. Los años pasaron como el agua del arroyo, a veces en un flujo lento, otras en una corriente que arrastra todo. Mateo dejó de ser un niño y se convirtió en un muchacho, luego en un joven. Su infancia, a pesar de la sombra que se cernía sobre nuestra familia, fue, en su mayor parte, feliz. Era fuerte, inteligente y, sobre todo, bondadoso. La ausencia de un padre parecía haberle dado una sensibilidad extra, una madurez más allá de su edad. Se convirtió en el hombre de la casa mucho antes de tener edad para hacerlo. Me ayudaba en todo, desde el trabajo en el campo hasta reparar el tejado. Su relación con mi padre, su abuelo, permaneció inexistente. Don Ramiro envejeció. Su furia se transformó en una amargura silenciosa. Nunca llamó a Mateo por su nombre, pero a veces lo veía observar al muchacho desde lejos, con una expresión indescifrable en el rostro, quizás de arrepentimiento, quizás solo de curiosidad. Nunca lo sabré. Mi vida se asentó en una rutina de trabajo y amor por mi hijo. Mi pequeño negocio de quesos y bordados prosperó. Logré juntar suficiente dinero para enviar a Mateo a la escuela en el pueblo vecino, para que pudiera tener una mejor educación que la mía. Era un estudiante dedicado, y soñaba con ser carpintero, con construir cosas con sus propias manos. El rumor que me había atormentado en mi juventud se desvaneció. Para la nueva generación, yo era solo doña Lea, una mujer seria y trabajadora, quizás un poco rara, pero respetada. La historia de la muchacha del burro se convirtió en una leyenda antigua, una de esas historias que los más viejos cuentan encogiéndose de hombros, sin estar seguros de qué era verdad y qué era invención. La mentira, que había sido tan vívida y dolorosa, se había desgastado con el tiempo, perdiendo sus filos cortantes. Tía Carmen también envejeció, su sabiduría profundizándose con cada nueva arruga. Siguió siendo mi confidente, mi mentora. Fue ella quien me sostuvo la mano cuando mi madre enfermó y finalmente falleció, dejando un vacío silencioso en nuestra casa. Fue ella quien me aconsejó cuando Mateo tuvo su primer desamor. El mundo a nuestro alrededor cambiaba. Llegó la electricidad a San Miguel del Chico, luego la primera televisión. Carreteras de asfalto reemplazaron los caminos de tierra, pero en nuestra pequeña vida, algunas cosas permanecían igual. El olor a tierra después de la lluvia, el sonido de la campana de la iglesia, mi rutina de trabajo, y sin embargo, el pasado nunca desaparece por completo, solo se duerme. A veces, cuando veía a un joven forastero en el pueblo con un aire seguro y una sonrisa fácil, mi corazón daba un vuelco. Una parte de mí, la niña de 16 años, todavía esperaba, o temía, ver a Álvaro aparecer por la calle, pero él nunca volvió. El eco de su nombre y de sus promesas vacías era lo único que quedaba de él. Mateo, al convertirse en hombre, comenzó a hacer más preguntas, no con la curiosidad infantil de antes, sino con la necesidad de un adulto de comprender sus raíces. «Mamá, háblame de mi padre. ¿Cómo era? ¿Por qué se fue?» Y yo seguía dándole respuestas vagas. Era joven, Mateo. Tenía sueños que lo llevaron lejos. La vida nos separó. Odiaba mentirle, aunque fuera por omisión. Pero, ¿cómo podía contarle la verdad? ¿Cómo podía decirle que era el fruto de una promesa rota y que su infancia había sido protegida por una mentira monstruosa? El peso de ese secreto, que había cargado sola durante tanto tiempo, se hacía más pesado cada año que pasaba. Sabía que, un día, tendría que compartirlo, pero el miedo a lo que esa revelación podría hacerle a la imagen que él tenía de mí, a nuestro lazo, me lo impedía. Y así, seguía posponiéndolo, esperando el momento adecuado, un momento que parecía no llegar nunca. Mateo tenía 22 años cuando el fantasma del pasado decidió tocar a nuestra puerta, no en persona, sino en forma de una carta. En aquel entonces, el correo ya llegaba a San Miguel del Chico con cierta regularidad, traído por una camioneta que venía de la ciudad. Era raro que recibiéramos correspondencia, más allá de alguna cuenta o una postal de un pariente lejano. Por eso, cuando el cartero me entregó un sobre amarillento, con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa que no reconocí, sentí una opresión en el pecho. El remitente era de un hospital en la Ciudad de México. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir el sobre. Me senté en la silla de mimbre del porche, el mismo lugar donde, muchos años más tarde, decidiría contar esta historia. El sol estaba cálido, pero sentía un frío helado recorrer mis venas. La carta era corta. Era de una enfermera. Escribía en nombre de un paciente, un hombre en estado terminal,
cuyo último deseo era ponerse en contacto conmigo. El nombre del paciente era Álvaro Mendoza. Álvaro. El nombre saltó de la página. Un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Tantos años, tantas décadas de silencio. Y ahora esto. La carta decía que estaba muy enfermo, que no le quedaba mucho tiempo, y que hablaba mucho de mí, de San Miguel, de un error que necesitaba corregir antes de morir. La enfermera pedía, si yo así lo consideraba, que lo contactara. Dejaba un número de teléfono. Me quedé mirando el papel durante lo que pareció una eternidad. Un torrente de emociones contradictorias me invadió. Rabia, una rabia antigua, largamente enterrada, por el muchacho que me había abandonado. Curiosidad, ¿cómo habría sido su vida? ¿Se habría casado, tenido otros hijos? Y, para mi sorpresa, una punzada de lástima. Un hombre muriendo solo en un hospital, atormentado por los fantasmas de su juventud. ¿Qué debía hacer? ¿Ignorar la carta? ¿Tirarla y continuar con mi vida, como si nada hubiera pasado? Era la opción más fácil, la más segura. ¿Por qué remover el pasado? ¿Por qué abrir una herida que había tardado una vida en cicatrizar? Pero estaba Mateo. Él era la prueba viva de que el pasado no estaba muerto. Él tenía derecho a saber. ¿O no? ¿Tenía yo el derecho de perturbar su paz? ¿De presentarle un padre moribundo que nunca quiso saber de él? Un padre que, muy probablemente, solo ahora se acordaba de él por miedo al juicio final. Pasé días con la carta escondida en mi costurero, sopesándola en mi mano y en mi alma. Miraba a Mateo, ahora un hombre hecho y derecho, trabajando en su pequeño taller de carpintería que había montado en el fondo de nuestra casa. Era un hombre bueno, honesto, respetado. Había construido su identidad sin un padre. Introducir este fantasma en su vida ahora, ¿sería un regalo o una maldición? Hablé con tía Carmen. Le mostré la carta. La leyó en silencio, sus ojos sabios recorriendo las líneas. «¿Qué dice tu corazón, Leandra?», preguntó, después de un largo silencio. «Mi corazón está confundido», admití. «Una parte de mí quiere quemar esta carta. La otra parte piensa en Mateo. Piensa que quizás él merece una respuesta, un punto final. La decisión no es sobre Álvaro», dijo ella, con su claridad habitual. «Él ya está al final de su camino. La decisión es sobre ti y tu hijo. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Paz o respuestas? A veces no se pueden tener las dos cosas». Sus palabras me ayudaron a decidir. Mi paz, la paz que había construido con tanto esfuerzo, era más importante que la absolución de un hombre moribundo. Y la paz de Mateo era aún más importante. Él no necesitaba un padre que solo se acordara de él en su lecho de muerte. Había tenido una madre que nunca lo olvidó, ni por un segundo. Esa noche, a la luz de la luna, fui a la estufa de leña, tomé la carta y la observé por un último momento. Luego, la arrojé a las brasas. El papel se enrolló, se ennegreció, y fue consumido por las llamas, transformándose en cenizas. Con él, quemé el último vestigio de Álvaro en mi vida. Fue mi respuesta, el silencio. El mismo silencio que él me había dado tantos años antes. Fue un acto de venganza, quizás. Pero sobre todo, fue un acto de protección. Protección para mi hijo, y para mí. Poco después del episodio de la carta, otra parte de mi pasado se despidió de mí, esta vez de forma mucho más gentil y dolorosa. Pancho, mi viejo y fiel amigo, llegó al final de su largo camino. Ya no era el borrico flaco que rescaté en el mercado, ni el burro fuerte que me ayudó en los trabajos más pesados. Ahora era un animal anciano, sus movimientos lentos, su pelaje grisáceo y ralo en algunas partes. Pasaba la mayor parte del día dormitando al sol, en su corral. Mateo le había construido un pequeño cobertizo para protegerlo de la lluvia y del sol más fuerte. Yo seguía visitándolo todos los días. Le llevaba una manzana o una zanahoria, le cepillaba el pelo con un cepillo suave. Ya no tenía fuerzas para apoyar la cabeza en mi regazo, pero acercaba su hocico cálido a mi mano y cerraba los ojos, suspirando de contento. En esos momentos, veía toda nuestra vida pasar en aquellos ojos líquidos y cansados. Había sido el testigo silencioso de todo. De mis sueños de niña, de mis encuentros secretos, de mi desesperación, del nacimiento y crecimiento de mi hijo. Había cargado con mis fardos, tanto los literales como los figurados. Su nombre, injustamente, había sido usado para marcarme, pero su presencia había sido una fuente constante de consuelo. Era la única criatura viva, además de mí, que había estado presente en todos los capítulos de mi historia. Una mañana de otoño, cuando fui a llevarle su cubo de agua fresca, lo encontré acostado de lado. Su respiración era débil, irregular,
Su cuerpo temblaba ligeramente. Me senté en el suelo a su lado y tomé su cabeza, apoyándola en mi regazo. Sus ojos se abrieron y me miró. No había dolor en su mirada, solo un cansancio infinito. «Está todo bien, mi amigo», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Es hora de que descanses. Fuiste un buen compañero, el mejor de todos». Acaricié sus orejas grandes y suaves, las mismas orejas que tanto me habían divertido cuando era un cachorro. Le conté historias de nuestra juventud, le recordé nuestras largas caminatas, el calor de las tardes de verano. Mi voz era un murmullo suave, una canción de cuna para su último viaje. Mateo llegó y se sentó en silencio al otro lado, su mano grande reposando en el lomo del animal. Él también amaba a Pancho. Para él, el burro siempre había sido una presencia constante y gentil en su vida, un abuelo peludo y de 4 patas. Pancho dio un último suspiro largo y profundo, y luego se quedó quieto. Su cuerpo, que antes temblaba, se relajó. El guardián silencioso de mi vida se había ido. Nos quedamos allí, Mateo y yo, a su lado, durante mucho tiempo, mientras el sol de la mañana subía en el cielo. Mi llanto no era de desesperación, sino de una tristeza profunda y agradecida. Lloraba por un burro, pero también lloraba por mi juventud, por el tiempo que había pasado, por una era de mi vida que ahora se cerraba para siempre. Esa tarde, Mateo cavó una tumba en un rincón de nuestro terreno, bajo un viejo pirul que daba una sombra agradable. Enterramos a Pancho con la dignidad que merecía. No dijimos palabras, no hicimos oraciones formales. Solo nos quedamos allí, en silencio, rindiéndole nuestro homenaje. La muerte de Pancho fue un punto final. Era el último eslabón vivo, además de mí, con el inicio de toda mi prueba. Con su partida, sentí que una parte de mi carga había sido levantada. Su nombre ya no necesitaba llevar el peso de esa mentira. Estaba libre, y en cierto modo, yo también me sentí un poco más libre. El silencio de Pancho finalmente había terminado, y lo que quedaba era solo la paz. El tiempo continuó su marcha implacable. Vi a Mateo transformarse de un joven en un hombre. Se convirtió en un carpintero respetado, conocido por su habilidad y su honestidad. Se casó con una muchacha buena y trabajadora del pueblo, Sofía, y construyó una casa para ellos en un terreno al lado del nuestro. Su taller siempre estaba lleno de trabajo, y el sonido de la sierra y el martillo era una música constante y reconfortante en mi vejez. Me dieron 2 nietos, un niño y una niña, la alegría de mis últimos años. Ser abuela era una experiencia completamente diferente a ser madre. Era un amor sin el peso de la responsabilidad total, un amor hecho de dulces, de historias y de abrazos. Viendo a mis nietos jugar en el mismo patio donde Mateo había crecido, sentía una sensación de ciclo completo, de redención. La vergüenza que un día casi me ahoga había dado lugar a una familia, a una vida plena. Mi padre falleció, viejo y amargado hasta el final. Nunca nos reconciliamos. Su muerte me dejó con una tristeza hueca. Un duelo no por la relación que tuvimos, sino por la que nunca tendríamos. Envejecí. Mis manos se volvieron nudosas con la artritis. Mi espalda se encorvó. Pero mi mente permaneció clara, y el secreto seguía allí, guardado en el fondo de mi corazón. Mateo, ahora padre él mismo, se volvió más reflexivo. Sus preguntas sobre sus orígenes, que se habían adormecido durante su juventud y el inicio de su vida adulta, regresaron. Pero ahora eran diferentes. No eran las preguntas de un niño que buscaba un padre, sino las de un hombre que intentaba comprender la historia de su madre. «Mamá», decía a veces, cuando nos sentábamos juntos en el porche al atardecer, «te miro y veo a la mujer más fuerte que conozco, pero a veces veo una tristeza en tus ojos que nunca desaparece. Sé que tu vida no fue fácil, y sé que tiene que ver conmigo». Me miraba con una compasión que me partía el corazón. Él sabía, instintivamente, que había más en la historia que mis respuestas evasivas. Había oído los restos de la vieja leyenda, los susurros que a veces todavía flotaban en el aire del pueblo. Era inteligente. Había juntado las piezas, pero la imagen que formaban no tenía sentido. «Nunca te presioné», continuó otro día, «porque vi cuánto te costaba hablar de ello. Pero ahora soy un hombre, mamá. Tengo mis propios hijos, y quiero saber, no para juzgar, sino para entender por lo que pasaste, por mí». Sus palabras eran un ruego gentil, pero firme. No estaba pidiendo el nombre de un padre, estaba pidiendo mi verdad. Quería cargar con una parte de mi fardo, y supe que tenía razón. Se lo debía, le debía la verdad, por más fea y complicada que fuera.
El miedo a herirlo, a cambiar la forma en que me veía, era la última barrera, pero su amor, su madurez, me daban la esperanza de que comprendería. La mentira sobre Pancho me había protegido, y a él también. Había sido el escudo que nos permitió llegar hasta aquí. Pero los escudos, cuando la guerra termina, se convierten solo en un peso muerto. Y la guerra, para mí, ya había terminado hacía mucho tiempo. Solo quedaba la paz, y la paz, para ser completa, necesitaba la verdad. La decisión de contarle finalmente la verdad a Mateo no fue un relámpago, sino un lento amanecer. Ocurrió el año en que cumplí 70 años. Mi salud, que siempre había sido robusta, comenzó a dar las primeras señales de fragilidad. Un mareo aquí, un dolor en el pecho allá. Nada grave, pero eran recordatorios de que mi tiempo no era infinito. El catalizador fue un pequeño incidente en la plaza. Vi a una joven muchacha, no mucho mayor de lo que yo era en ese entonces, siendo objeto de susurros y miradas maliciosas. Su vientre estaba ligeramente abultado y caminaba con la cabeza gacha, la vergüenza pesando sobre sus hombros. Vi a mi propio fantasma en esa muchacha. Vi la misma crueldad, la misma hipocresía del pueblo repetirse. En ese momento me di cuenta de que mi silencio, que había sido una herramienta de supervivencia, también tenía una consecuencia. Perpetuaba la idea de que la vergüenza era la única respuesta. Al esconder mi verdadera historia, estaba en cierto modo negando mi propia fuerza, mi propia capacidad de haber superado la adversidad. Llegué a casa con una nueva resolución. Mi secreto no era solo mío, era parte de la historia de Mateo, y él merecía conocerla, no de extraños, no a través de fragmentos de chismes, sino de mi boca. Merecía saber la verdad sobre su origen, y lo que es más importante, sobre la fuerza que fue necesaria para traerlo al mundo y criarlo. Esperé a una tarde de domingo, un día tranquilo en que su esposa e hijos habían ido a visitar a los padres de ella. Mateo estaba en su taller lijando un trozo de madera, el olor a pino llenando el aire. «Mateo, hijo mío», llamé desde la puerta. «¿Puedes venir a sentarte un rato conmigo en el porche? Tengo algo que contarte». Se limpió las manos en el delantal, su rostro mostrando una ligera sorpresa y preocupación por mi tono solemne. «Claro, mamá. ¿Está todo bien?» «Está todo bien», respondí, aunque mi corazón latía descontroladamente. «Es hora de desatar algunos nudos». Nos sentamos en nuestras sillas de mimbre habituales. El sol de la tarde era suave, la luz dorada. Me quedé en silencio por un momento, reuniendo mis fuerzas, encontrando las palabras adecuadas después de toda una vida evitándolas. «Me has preguntado sobre tu padre», comencé, mi voz un poco temblorosa, «y sobre mi vida, y nunca te conté la historia completa. Lo hice para protegerte, y para protegerme a mí, pero ya no eres un niño, y yo ya no soy la muchacha asustada que era, y mereces saber la verdad». Mateo no dijo nada, solo me escuchaba, sus ojos fijos en mí, su expresión una mezcla de seriedad y cariño. Sabía que ese era un momento importante. Respiré hondo, el olor a tierra y a las flores de mi pequeño jardín llenando mis pulmones. La historia que el pueblo contó durante tantos años, la historia sobre Pancho, fue una mentira horrible y cruel, pero fue una mentira que, de una forma muy extraña, me salvó. Y entonces comencé a contar. Comencé por el verano caluroso de mis 16 años, por el muchacho de la ciudad con una sonrisa fácil y promesas en la boca. Le conté sobre nuestros encuentros secretos, sobre mi ingenuidad, sobre el descubrimiento del embarazo. Le conté sobre su huida, sobre mi desesperación, y luego le conté cómo había nacido el rumor asqueroso, y cómo yo, por miedo y por instinto de supervivencia, había decidido usar mi silencio como un escudo. La tarde se fue desvaneciendo mientras hablaba. Mi voz, al principio vacilante, se volvió más firme a medida que las palabras fluían, liberando un peso que ni siquiera sabía que era tan grande. Por primera vez en más de 50 años, la historia completa era contada en voz alta, y era contada a la única persona en el mundo a la que realmente pertenecía. Mientras yo hablaba, Mateo escuchaba en silencio absoluto. No me interrumpió ni una sola vez. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, sus manos grandes entrelazadas. Su rostro era un estudio de emociones, sorpresa, dolor, comprensión y, sobre todo, una profunda empatía. Cuando terminé mi historia, el sol ya se había puesto, y el cielo estaba pintado de tonos de púrpura y naranja. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era un silencio pesado, era un silencio de procesamiento, de absorción.
Tenía miedo de mirarlo, miedo de lo que vería en su rostro. ¿Habría destruido la imagen que tenía de mí? ¿Vería ahora a una madre débil, engañada, cómplice de una mentira? Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Extendió su mano callosa y tomó la mía. Su mano era cálida y fuerte. «Mamá», dijo, su voz ronca de emoción. Yo no sé qué decir. Hizo una pausa, tragando saliva. Toda mi vida sentí que faltaba una pieza. Oí los susurros, las bromas. Sabía que había una historia de dolor detrás de todo, pero nunca imaginé que fuera así. Apretó mi mano. Pasaste por todo eso, sola. La humillación, el miedo, la rabia del abuelo. Cargaste con todo eso sobre tus hombros para protegerme. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de rabia o de desilusión. Eran lágrimas de admiración. «No estoy enojado, mamá», continuó, como si leyera mi mayor miedo. «¿Cómo podría estarlo? Estoy asombrado de tu fuerza. Tomaste la peor mentira que pudieron inventar y la convertiste en un escudo. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, para que yo pudiera nacer y tener una vida. Hiciste lo que pudiste con el mundo que tenías, e hiciste más de lo que nadie tendría derecho a esperar». Se levantó de su silla y se arrodilló frente a mí. Tomó mis 2 manos y las besó, una por una. Luego me abrazó, un abrazo de hombre, fuerte y protector. Y yo, en los brazos de mi hijo, sentí el último nudo de mi corazón desatarse. Lloré no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía lavar mi alma. «Gracias, mamá», susurró en mi oído. «Gracias por habérmelo contado. Ahora entiendo tu fuerza, tu tristeza, todo, y te amo aún más por ello». En ese momento, en nuestro porche, bajo el cielo crepuscular, la verdad no nos separó, nos curó. La mentira nos había protegido cuando éramos vulnerables, pero la verdad nos liberó cuando fuimos fuertes. El secreto que me había aislado durante tanto tiempo se convirtió en el cimiento final de nuestro lazo, la prueba de un amor que había sido forjado en el más duro de los fuegos. Le había dado su historia, y él, a cambio, me había dado la absolución que nunca supe que necesitaba. La vida después de la confesión fue más ligera. Era como si hubiera llevado un abrigo pesado toda mi vida y finalmente me lo hubiera quitado. El aire parecía más fresco, los colores más vivos. El cambio no fue dramático para el mundo exterior, pero para mí fue sísmico. La relación entre Mateo y yo se profundizó, si es que eso era posible. Había una nueva capa de comprensión entre nosotros. A veces, lo sorprendía mirándome con una nueva admiración en los ojos. Nunca más mencionó el nombre de Álvaro. Para él, como para mí, Álvaro era solo un fantasma, una nota a pie de página en la historia de nuestra supervivencia. Su padre, ahora entendía, no era el hombre que le había dado la sangre, sino la mujer que le había dado la vida, de todas las formas posibles. Mi secreto, ahora compartido, perdió su poder sobre mí. Ya no era un monstruo escondido en el armario, sino una historia de familia, una historia de fuerza. A veces, me sentaba con mi nuera, Sofía, y mis nietos, y les contaba historias de mi infancia. No toda la historia, claro, pero pedazos de ella. Les hablaba de Pancho, del trabajo en el campo, de la vida en San Miguel del Chico antiguamente, y al hacerlo, estaba reescribiendo mi propia narrativa, enfocándome no en el dolor, sino en la resiliencia. Comencé a pasar más tiempo en mi jardín. Siempre me habían gustado las plantas, pero ahora, en mi vejez, el jardín se convirtió en mi santuario. Cultivaba rosas, margaritas y las hierbas aromáticas que tía Carmen me había enseñado a usar. Cuidar la tierra, ver las semillas brotar, las flores abrirse, era un espejo de mi propia vida. De la semilla de dolor y miedo había crecido una familia, amor, paz. El pueblo seguía siendo el pueblo. La gente todavía hablaba, todavía juzgaba, pero sus opiniones ya no me afectaban. Conocía mi verdad, y mi hijo también la conocía. Era todo lo que importaba. Había conquistado mi lugar, no por conformidad, sino por terquedad. Yo era doña Lea, la anciana del jardín bonito, la abuela de los hijos de Mateo. Mi identidad ya no estaba ligada a esa vieja y polvorienta mentira. A veces, mis nietos me preguntaban por qué el burro que habíamos tenido se llamaba Pancho, y yo sonreía y decía, porque era un nombre fuerte, para un amigo fuerte. Y era verdad, había sido un amigo fuerte. Había cargado con el peso de una mentira que no era suya, y lo hizo con la dignidad silenciosa de los inocentes.
La paz que sentía no era una paz de olvido. El recuerdo del dolor, de la humillación, estaba allí, pero ya no me definía. Era solo parte del paisaje de mi vida, como las montañas áridas que rodeaban San Miguel. Eran el escenario, no la historia principal. La historia principal era el jardín que había cultivado en mi puerta, lleno de vida, de color y de perfume. Un jardín que había nacido del más seco e improbable de los suelos. Hoy tengo 79 años. Mi silla mecedora de mimbre sigue siendo mi trono, mi porche, mi reino. Desde aquí veo el mundo que construí, veo el taller de mi hijo, oigo la risa de mis nietos, siento el olor de mis rosas. El sol de Guanajuato, que un día pareció tan despiadado, ahora calienta mis huesos viejos de una forma reconfortante. La historia que cargué durante tanto tiempo ya no es un fardo, es un testimonio. Un testimonio de que la supervivencia adopta las formas más extrañas, que a veces una mentira horrible puede ser el escudo que nos permite vivir para luchar otro día, que la fuerza de una mujer no está en no caer nunca, sino en cuántas veces puede levantarse, sacudirse el polvo y seguir caminando. Miro mis manos, manchadas y arrugadas. Han molido maíz, lavado ropa, cavado la tierra, bordado flores y sostenido a un recién nacido con la fuerza de una leona. Son las manos de una superviviente. San Miguel del Chico ha cambiado, y sin embargo, en el fondo, sigue igual. Los chismes todavía corren como agua por la cuneta, pero ahora hay otras historias, otras vidas para llenar el vacío. La mía se ha convertido en parte de la mitología local, una leyenda contada de forma imprecisa, cuya verdad solo mi hijo y yo conocemos. Y eso es suficiente. ¿Qué he aprendido en todos estos años? Aprendí que la verdad y la mentira no son tan simples como el blanco y el negro. A veces, se mezclan en tonos de gris para ayudarnos a cruzar la noche. Aprendí que el honor no está en la opinión de los otros, sino en la capacidad de mirarnos en el espejo y reconocer a la persona que luchó por estar allí. Y aprendí que el amor, el verdadero amor de una madre por un hijo, es la fuerza más terca y poderosa del universo. Fue ese amor el que me dio el valor de callar, y fue ese mismo amor el que, muchos años después, me dio el valor de hablar. Si pudiera dejar una última palabra para cualquier mujer que alguna vez se haya sentido aplastada por la mirada de los demás, sería esta. Su historia es suya. Nadie tiene derecho a escribirla por ustedes. A veces, lo que las hirió también fue lo que las salvó. Y sobrevivir, con la cabeza en alto, con el corazón remendado pero aún latiendo, sigue siendo la respuesta más hermosa y desafiante que pueden darle al mundo. Y así, mi historia se cierra. Si este largo camino que he recorrido con ustedes tuvo algún sentido, si la voz de una vieja de San Miguel del Chico logró cruzar el tiempo y llegar hasta ahí, dejen un me gusta para que sepa que fui escuchada. Comenten qué harían en mi lugar, pues cada vida es un universo. Y claro, suscríbanse, porque todavía hay muchas voces, muchas Leandras por ahí, con historias que merecen ser contadas. Ahora, si me disculpan, el sol se está poniendo, y mis nietos me llaman para la cena. La vida después de todo continúa, y es bella.